Bueno, cuando quieran avanzamos. Estoy listo. Bueno, vamos a empezar. Última clase, por lo menos de este seminario, ustedes tendrán más. Hoy me quería centrar fundamentalmente en la cuestión de las trayectorias estudiantiles y temas conexos, y enfocándolo más que nada desde las políticas que tenemos desde la UNLP, en la UNLP, en relación con las trayectorias de los estudiantes. Así que me voy a ir aproximando al tema. Primero, un planteo general, que después voy a retomar. Este es un cuadrito un poquito elemental que hice para organizar la cuestión. La Universidad de La Plata comparte desde hace varios años la idea de que es fundamental llevar adelante políticas que impliquen, no sé si se ve, ¿se ve? Políticas que permitan, en la medida de lo posible, promover las trayectorias estudiantiles hacia y en la universidad. Yo acá traté de organizar el panorama global que podría implicar el tema de las trayectorias estudiantiles. Me voy a centrar fundamentalmente en las políticas de permanencia y egreso, que son las que llevamos adelante desde la Secretaría Académica, pero quiero enmarcar eso en un panorama más amplio, donde yo creo que podemos dividir la cuestión en tres partes: las políticas de acceso, las políticas de ingreso, ambas vinculadas a las políticas de articulación entre la universidad y la escuela secundaria, y luego las políticas de permanencia y egreso. Después voy a volver sobre esto, o bueno, podría, ya que puse el cuadrito, podría arrancar por ahí. Les decía, no me voy a detener en las dos primeras, simplemente decir algunas cuestiones, algo ya hablamos de esto. Yo distingo ahí acceso e ingreso, es una distinción analítica, en realidad entre las tres es una distinción solamente analítica, se superponen las tres: acceso, ingreso, permanencia y egreso, ¿no? Pero yo creo que uno puede referirse a las políticas de acceso para pensar cómo podemos hacer que más personas accedan a la universidad pública. Esa es la idea del acceso: ampliar la cantidad de personas que deciden venir a estudiar una carrera universitaria, en este caso a la UNLP. Ampliar el acceso en varios sentidos. Uno es en términos sociales. Cuando pensamos en ampliar el acceso, pensamos sobre todo en ampliar el acceso de los sectores populares, de los sectores que provienen de barrios o territorios más vulnerables, más pobres, llamémosle como de distintas maneras. Bueno, porque ese es un objetivo que tiene que ver con una aspiración de inclusión, ¿no? De inclusión en la universidad pública de los sectores populares. Entonces, el acceso tiene que ver con eso, pero más allá de qué sectores lleguen, de qué sectores sociales logremos que lleguen a la universidad, bueno, de todos modos, la idea es ampliar cada vez más, yo diría, la posibilidad de que
las personas que están terminando la escuela secundaria en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada o en otras zonas a las que queremos llegar, pero nuestras políticas apuntan fundamentalmente a nuestra región, la idea es algo así como que esas personas que están terminando la escuela secundaria vean a la universidad como un horizonte posible. Porque una cosa que quienes trabajan en las políticas de acceso creo que comprueban, nosotros desde la Secretaría Académica tenemos menos participación en las políticas de acceso que en el ámbito de la universidad lleva adelante básicamente la Prosecretaría de Bienestar Universitario, pero lo que creo que comprobamos es que muchas veces los pibes y las pibas que están en la escuela ni siquiera han pensado que la universidad es una posibilidad para ellos o para ellas. Ahí hay algo que estaría bueno poder romper. Después, bueno, tomarán la decisión que quieran y puedan tomar, porque están atravesados por muchas variables y por muchas limitaciones. Pero la idea es romper la distancia en muchos sentidos, que la conozcan a la universidad, que sepan que está, que sepan qué carreras tienen, pero además tratar de llevarle la idea de que no hay un abismo entre la escuela secundaria y la universidad. Por eso yo decía que la política de acceso indefectiblemente tiene que ver con buscar modos de articulación mejores con la escuela secundaria. Entonces, estoy hablando de políticas de acceso desde un implícito. Hoy voy a retomar un poco las ideas que propuse la primera clase, un poco desde qué perspectiva ideológica estamos hablando. Si yo me estoy planteando la cuestión del acceso, es porque en la cabeza, en la nuca, en la zona donde tengo mis presupuestos políticos e ideológicos, tengo justamente la idea de que la universidad tiene que ser cada vez más inclusiva, que los sectores populares tienen que acceder a ella. Y bueno, desde la Prosecretaría de Bienestar Universitario, en el caso de la UNLP, hay toda una batería de políticas de acceso que tienen que ver con justamente ir a las escuelas. Están los programas diversos que no me voy a meter yo a detallarlos, pero bueno, realmente son muy conocidos por todos y por todas. Venir a la UNLP, vivir la UNLP, toda una política de acercamiento a las escuelas, ¿no? Ese es un núcleo básico, duro de políticas que yo llamaría políticas de acceso, políticas de acercamiento de las escuelas, sobre todo en nuestra región, a la Universidad Nacional de La Plata. Claro que el acceso, en los términos en los que lo estoy planteando, también requiere condiciones para que las personas puedan estudiar en la universidad. Y ahí la universidad puede aportar, pero no mucho. El acceso, en última instancia, depende de que se resuelvan de manera inclusiva las posibilidades de las personas para darse la oportunidad de estudiar. Lo que sí puede hacer la universidad, y lo hace, es tener políticas de becas, tener el comedor, tener el albergue, ¿no? Tener una batería de políticas de becas que son ayudas, ¿no? Que también es importante, y parte de las políticas de acceso tienen que ver con que los pibes y pibas que están terminando la escuela sepan que pueden aspirar a esos tipos de becas. Después por ahí, si tengo tiempo, voy a leer un párrafo de alguien que piensa todo lo contrario de esto. Y si no lo leo, por lo menos lo adelanto. Siempre vuelvo a un artículo ya viejo de La Nación, donde un periodista decía: y ahora las universidades también pretenden que los estudiantes tengan comedores y que tengan albergues y que tengan boleto gratuito, como poniendo al estudiante universitario en el lugar de un privilegio, de un privilegiado, y cuestionando eso que yo estoy planteando acá como una política básica. Bueno, ahí tienen un ejemplo ustedes de esto que yo considero básico, que es siempre tener muy claro desde qué paradigma me estoy posicionando respecto a qué queremos promover respecto a trayectorias estudiantiles. Esta persona que escribía ese artículo decía, por ejemplo, ¿por qué va a tener un boleto gratuito el estudiante universitario y no la empleada doméstica? Claro, uno lee eso
y dice, uy, bueno, me puso en un brete porque me corre por la igualdad, ¿no? Medio diríamos, me corre por izquierda. Pero me parece que ahí hay una trampa, creo yo, porque se están mezclando cosas que no deberían mezclarse, ¿no? Quizá, si tomo el ejemplo de la empleada doméstica en los términos en que el periodista la utiliza, ¿no? Ahí el problema a lo mejor es otro. Ahí el problema es el del ingreso de la empleada doméstica. Resolvamos a través de buenos ingresos la posibilidad de que los trabajadores en general puedan acceder al transporte para ir a trabajar o para ir a divertirse o para ir a donde quieran o ir de vacaciones. Pero entonces me parece que cuando se pone a competir en una frase a los estudiantes universitarios y a trabajadores, en este caso empleadas domésticas, ahí se está pensando en otro paradigma social, en otro paradigma mucho más individualista, mucho más competitivo. En todo caso, si nosotros, la Universidad de La Plata, peleó por el boleto estudiantil, retomando trayectorias de lucha históricas, ¿no? Es porque, bueno, la idea es que haya una población juvenil, sobre todo, pero no necesariamente, que pueda acceder a estudiar, no necesariamente teniendo que trabajar. A lo mejor tienen que trabajar, a lo mejor quieren trabajar, pero ahí el tema es mucho más específico. El boleto estudiantil resuelve una cuestión de acceso a la educación. El resto de las cuestiones se tienen que resolver por otras vías. Obviamente, también es cierto que la universidad tiene la responsabilidad de pensar todo ese arco. Por eso traigo a colación el ejemplo, ¿no? Porque no estaría bien tampoco quedarnos siempre en la mirada exclusiva sobre qué más queremos para la universidad. Queremos cosas para la universidad pública, queremos cómo justificarlo, queremos boletos, queremos albergue, queremos condiciones, posibilidades de vivienda para los estudiantes, queremos comedores, pero también queremos que haya condiciones de vida acordes para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, esa me parece que es la mirada donde en cada cosa que uno dice sobre la universidad, el análisis político-ideológico me lleva a subir varios escalones, ¿no? A subir desde la universidad al pensamiento que uno tiene sobre cómo debería funcionar el conjunto de la sociedad. Bueno, políticas de acceso relacionadas con esto que llamamos articulación con la escuela secundaria, que es otro paquete que abarca otras cuestiones. Políticas de ingreso ya tienen que ver con abordar al estudiante que ya llegó. Esa es la diferencia, ¿no? Acceso es sumar más gente y sumar más gente no por una cuestión de número, ¿no? Porque eso se puede hacer sumando universidades también, como se ha hecho en muchos periodos, ¿no? En varios periodos se han sumado universidades y eso también contribuye al acceso, se han creado universidades. Pero, bueno, la cuestión del ingreso ya tiene que ver con cómo facilitar, y por eso tiene que ver con la articulación con la escuela, cómo facilitar ese tramo inicial. Estoy hablando de febrero-marzo, básicamente, del primer año, aunque podría hablar de todo el primer año. Por eso yo decía, las políticas de ingreso se superponen con las políticas de permanencia de ingreso. No hay un límite fijo, hasta acá llega el ingreso, acá empieza la permanencia. Pero, clásicamente, las políticas de ingreso han sido las de tratar de recibir, de favorecer la aclimatación, el ponerse a tono con la universidad. Bueno, en eso las políticas de ingreso, las que tallan directamente son las facultades, al menos en el caso de la Universidad de La Plata. En otras universidades esto es más centralizado. En las políticas de ingreso, las distintas facultades tienen distintos tipos de cursos, talleres. Algunas facultades ponen más el foco en políticas de ingreso. Febrero, marzo las dedican a recibir a los estudiantes. Otras han pasado a otra instancia, han decidido convertir el ingreso en una primera materia. Eso a veces funciona bien, a veces
Bueno, depende cómo se haga, ¿no? Puede convertir esa materia en una materia medio, que no quiero llamarla filtro, pero podría. Pero bueno, el ingreso requiere mucho presupuesto. En los últimos años ha habido una cierta reducción de las posibilidades de las políticas específicamente de ingreso. Dentro de las políticas de ingreso hay, bueno, antes de ir a eso, ¿no? La articulación con la escuela secundaria, vista desde las políticas de ingreso, tiene que ver con ese gran desafío que no hemos logrado resolver, al cual es muy difícil encontrarle la vuelta, que es cómo garantizar un mejor puente entre los conocimientos y habilidades que traen las personas de la escuela y las que requieren para la universidad. Ahí ha habido distintos tipos de intentos, hemos tenido programas de apoyo, hay todavía distintos tipos de programas de apoyo para los estudiantes que llegan, pero es un tema que para mí también se tiene que resolver a un nivel más general. Quizá si hubiera políticas combinadas entre la universidad, que va a estar seguramente dispuesta, y un Ministerio de Educación, por ejemplo, de una jurisdicción, en este caso la provincia de Buenos Aires, ahí se podrían tener políticas donde la universidad participe junto con la escuela, no desde arriba hacia la escuela, pero junto con la escuela en transitar mejor ese puente. Pero bueno, es un puente difícil de construir. Creo yo que, dado que eso es difícil, la universidad igual tiene la responsabilidad de hacer algo con ese puente y yo diría un desafío que tenemos y que algunas facultades lo han encarado como política de trayectorias es pensar de manera más específica el primer año. Hay planes de estudio, históricamente los planes de estudio no se han pensado así. Como yo decía la otra vez, los planes de estudio se han pensado, bueno, necesito 28 materias. ¿Cuáles pongo en primer año? ¿Cuáles pongo en segundo? Y en general, bueno, a veces me quedan para primer año las materias más generales de la carrera. Pero yo creo que ahí una política de ingreso puede consistir en pensar las materias del primer año de manera específica, por lo menos del primer cuatrimestre. Materias que tienen que tener a lo mejor 3, 4 objetivos grandes que tengan que ver con habilidades, con dar ese paso hacia lo que requiere el conocimiento que se adquiere y se produce en la universidad. Entonces, como bueno, pensar un primer cuatrimestre más liviano, más específico y luego ir pasando a los niveles de mayor complejidad. Bueno, eso lo dejo planteado porque me parece que es una de las cuestiones que tenemos pendientes para pensar cómo ir mejorando desde la universidad la articulación con la escuela secundaria. Una política de ingreso que yo mencioné en algún momento, pero ahora quería retomar porque traje algún que otro número, que sí llevamos adelante desde la Secretaría Académica. Nosotros desde la presidencia, salvo las políticas de acceso, no tenemos cursos de ingreso, no nos metemos con esa política, eso lo hacen las facultades. Lo que sí hacemos es tener una política para hacer efectiva la disposición de la Ley de Educación Superior que establece un ingreso distinto para las personas mayores de 25 que no han completado los estudios secundarios, ¿no? Entonces ahí nosotros nos hemos dado una política desde la Secretaría Académica para, desde 2018, intentar que esa sea una política lo más efectiva posible, ya que está en la ley, y a nosotros nos parece bien que esté, bueno, tratar de hacer algo para que esa política de mayor de 25 no sea simplemente tomarles un examen random. Entonces, bueno, como yo les contaba, hemos desde 2018 y sobre todo de 2019 nos hemos puesto a trabajar en darles clases de apoyo durante 2 meses
hacer cuadernillos para esas clases de apoyo y preparar la evaluación de manera ad hoc, hacerles evaluaciones que tengan que ver con capacidades, habilidades y no con grandes masas de conocimiento, porque si yo que terminé el secundario, ahora que tengo más de 25, soy mayor de 25, así que podría, pero terminé el secundario, para mí tomás un examen de química y no me saco ni 0,5 creo, entonces ¿cuál es el sentido de tomar tanta acumulación de conocimiento específico? Bueno, hemos crecido en la cantidad de personas que ingresan al programa. Tenemos 4 personas egresadas, 3 en tecnicaturas, creo que sobre todo en medicina, y una persona que egresó de abogacía, la carrera de abogacía recientemente, así que la política puede tener resultados en términos de trayectorias estudiantiles. Ya tenemos personas que entraron por el programa de mayores de 25 sin título secundario y que han egresado. Y tenemos de 407 personas que han ingresado, 175 que tienen tanto finales como cursadas aprobadas, es decir, que están estudiando la carrera, y tenemos 23 que tienen al menos cursadas aprobadas. Y acá no incluyo los datos de 2024 que tienen asterisco porque todavía no tenemos todos los datos cargados de lo que han hecho durante el ciclo 2024. Bueno, quería incorporar eso. Y ahora sí, dicho esto, ubicadas las políticas de trayectorias en esta división tripartita, antes de ir a las políticas de permanencia de ingreso, me gustaría centrarme un poco en cuáles son los datos que podemos tener, que tenemos, que buscamos tener, que intentamos construir sobre nuestros estudiantes y sus trayectorias. ¿Qué tipo de datos manejamos? ¿Qué tipo de datos tenemos? Bueno, nosotros ahora les voy a mostrar algunos cuadros del anuario estadístico que empezamos a publicar con los datos de 2023, ya llevamos 2 ediciones. Había hace muchos años anuarios estadísticos, se llamaban de otra manera, creo, en la universidad, se habían discontinuado. Nosotros desde la Secretaría Académica los retomamos el año pasado y bueno, nos parece que es una manera de que la propia universidad tenga en un lugar fácilmente accesible los datos oficiales, fundamentales, sobre los datos relevantes, ¿no? Que tienen que ver con la caracterización y las trayectorias de los estudiantes de nuestra universidad. Antes que eso, cabe preguntarse de dónde salen los datos que nosotros utilizamos, y ahí simplemente recordar que los datos salen básicamente del Sioux Guaraní. Toda la información sobre los estudiantes está cargada sobre todo por trabajadores y trabajadoras no docentes en el Sioux Guaraní, ¿no? En algunos casos participan más los docentes, pero en general es una tarea no docente, donde se cargan no otras actividades, y en realidad me equipo poner ahí, también se cargan datos sociodemográficos de los estudiantes, de dónde nacieron, de dónde vienen, algunos datos sobre la familia, sobre los padres, sobre las madres. Y bueno, el Sioux Guaraní es el lugar donde la información se está cargando permanentemente, con lo cual sería muy difícil sacar los datos que uno busca del Sioux Guaraní, porque son datos que están cambiando todos los días, ¿no? Los egresados, el dato de egresados hoy debe estar en, no me acuerdo, pero por ahí 1700, 2000 al día de hoy. Pero bueno, ¿eso qué me dice? Que al día de hoy tenemos 2000 egresados durante el ciclo que arrancó en el 1 de abril del 2025. Lo importante acá es que 2 veces por año, las universidades mandan la información que está en el Sioux Guaraní al Sioux Araucano.
que es el sistema donde se carga toda la información sobre estudiantes y sobre carreras y otras cosas de todas las universidades. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la información oficial, sistemática, consolidada. Y esto ocurre 2 veces por año. Una es al terminar el primer semestre y otra es al terminar el ciclo lectivo. Hay que tener en cuenta que ciclo lectivo para nosotros es para los efectos de medir las trayectorias estudiantiles o construir los datos sobre estudiantes. Los ciclos lectivos van del 1 de abril de un año al 31 de marzo del año siguiente. Ahora estamos en el ciclo lectivo 2025, que arrancó el 1 de abril de 2025. Y el último ciclo que tenemos cerrado para tener datos es el ciclo 2024. Entonces, hoy, si ustedes quieren datos fehacientes, sistemáticos de los estudiantes, tienen que buscar el ciclo 2024, porque ese que está cerrado. Ahora, en unos días, por ahí va a estar cargada la información del primer semestre del 2025, pero es una información por la mitad. No me dice demasiado, no me sirve para mucho, salvo que haga una comparación de, bueno, cómo le va a las universidades el primer semestre. Pero en general lo que se usa es el dato anual completo, y lo interesante a tener en cuenta acá es que la carga que se hace del Ciudad Guaraní al Ciudad Araucano es nominal. ¿Qué quiere decir? La Universidad de La Plata manda la lista de cada estudiante con lo que cada estudiante hizo en ese ciclo lectivo. Nominal. No es que mandamos un número al voleo que podemos calcular, inventar. La universidad tiene que mandar como respaldo los datos de cada estudiante con las cursadas que aprobó, las materias que aprobó, cuándo lo hizo. Aclaro esto porque hace poco, dentro de esos ataques que vienen contra las universidades públicas, bueno, nos encontramos escuchando que no se sabe qué hacen los estudiantes en la universidad. Mentira, fake news, total. Las universidades saben perfectamente qué hace cada estudiante en cada mes, y lo sintetizan una vez por año y lo mandan al Ministerio de Educación a través del Ciudad Araucano. Y el Ministerio de Educación, o como se llame, a través de la Secretaría, Subsecretaría de Políticas Universitarias, la información del Ciudad Araucano también lo convierte en un anuario estadístico, que ustedes lo pueden buscar en el sitio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde está la información comparada de cada universidad. Por eso es importante, y por eso nosotros nos propusimos publicar este anuario. Es importante que la universidad se acostumbre a usar todos el mismo dato, ¿no? Tener un dato que sea fehaciente, que sea confiable, que sea defendible, y para eso tenemos el dato que la universidad manda al Ciudad Araucano y que es el dato que el ministerio está leyendo. Con lo cual, si ustedes dicen que tenemos 6.700 egresados, van a ir al sitio del ministerio y se van a encontrar con el mismo dato. Y eso es muy importante porque eso es transparente, eso hace a la salud del dato, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos buena información sobre las trayectorias estudiantiles. Ahora bien, veamos algunos de los datos. Yo creo que los datos que volcamos en el anuario se pueden dividir en 2 grandes dimensiones. Por un lado, lo que ya... Sí, perdón. Ahí cuando vos decías de abril a marzo... 1 de abril al 31 de marzo. Ustedes cuando tienen que mandar el primer semestre, hacen abril a octubre... 1 de abril al, creo que es al 31 de agosto o al 31 de julio. Sí. ¿Y eso lo mandan? Eso lo mandan. En el Araucano vos podés buscar primer semestre o podés buscar año completo. O sea, ustedes tienen como una fecha límite para sí. mandar esa información sí, del sí. primer semestre. Sí. Ustedes el CESPI, no lo hacemos nosotros.
Este trabajo con los SIU lo hace el CESPI. Bueno, ¿cuáles son nuestros principales indicadores de trayectorias estudiantiles y decía de caracterización sociodemográfica? ¿Qué tipo de datos manejamos y tenemos publicados sobre los estudiantes y sobre la universidad? Bueno, acá está explicado un poco las principales. Acá, bueno, tenemos los números gruesos, cuántas titulaciones de grado tenemos, cuántas de pregrado, cuántos títulos intermedios. Tenemos que tuvimos 33.079 ingresantes en el ciclo lectivo 2024, que tenemos en total 123.134 estudiantes y que tenemos 90.055 reinscriptos. ¿Qué son los reinscriptos? Son las personas que, habiendo ingresado en un año, han hecho alguna actividad a partir del año siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Reinscripto es aquel que en cada año lectivo, más allá del primer año, los del primer año son ingresantes, los demás, en la medida en que en el segundo, en el tercer, en el cuarto, quinto año hacen alguna actividad, aunque sea anotarse en una cursada, ya con eso son reinscriptos. Nosotros a veces jocosamente decimos el que dio luz y subió ya es reinscripto, no es tan así, pero es bastante laxo el concepto para ingresar en la categoría de reinscripto. Se anotó una cursada, aprobó una cursada, se anotó para rendir examen. La persona que está haciendo algo en la universidad, aunque sea solamente anotarse. Que bueno, hay personas que solo se anotan, ¿no? Cuando uno a veces mira, y eso lo mira en su guaraní, se encuentra con personas que se anotaron unas cuantas veces para dar la misma materia, pero bueno, en general no es lo que predomina. Pero bueno, ese es el concepto de reinscriptos, que lo voy a retomar en un ratito, y tuvimos 6.738 egresados durante el ciclo 2024. Estas estadísticas son difíciles, la verdad, difíciles de mover. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero yo creo que hay un montón de factores. Uno, total, no sé si habrá algún estadístico acá, me atrevería a decir que la estadística tiene una suerte de vida propia. Va a haber 30 y pico de mil ingresantes en la Universidad de La Plata porque la estadística lo dice, porque hay algo en la ciudad de La Plata que hace que ese más o menos sea el número, salvo cuando por algún motivo se produce algún salto estadístico, porque, bueno, no sé, se crearon nuevas carreras, porque pasó algo particular que aumentó la cantidad de ingresantes. El número de ingresantes es un número que tiene un itinerario particular. Arranca mucho más arriba, como aspirantes, los que se anotan en noviembre, diciembre, cuando hacemos la inscripción, son más. Por ahí son 44.000, 40.000. Lo que pasa es que después viene todo el proceso de ver cuántos de esos 40 y pico completaron la documentación para ser ingresantes. Con lo cual, el número de ingresantes arranca arriba y después va bajando, ¿no? Hasta que se estabiliza alrededor de agosto, septiembre de cada año, pero se sigue modificando en la medida que las facultades, cuando alguien no completó la documentación, no sé si lo dan de baja, pero lo sacan de la condición de actividad. Bueno, ahí está bien otra vez la cantidad de estudiantes. Acá ya incorporamos, bueno, lo mismo dividido por facultad, pero incorporamos un indicador más que es, además de ingresantes, estudiantes y reinscriptos, ese que dice reinscriptos con 2 o más materias aprobadas en el ciclo lectivo. Ese es un indicador clave.
Y ese es el que buscamos también incrementar cada año. Nosotros vamos siempre por dos grandes indicadores, tratando de que crezcan o mejoren. Reinscritos con 2 o más materias aprobadas y egresados. Fíjense que de los reinscritos hay 50.000 que, además de haberse reinscrito, aprobaron 2 o más materias. Pueden ser 2, 3, 4, 5 en el ciclo lectivo. Ese indicador es importante porque para que el Ministerio los considere, cuando ahora hace mucho que no se hace, pero cuando se pensaban los presupuestos universitarios, pensando cuánto darle de presupuesto a cada universidad, el número clave o un número clave era ese. Para el presupuesto universitario no contaban los estudiantes que no habían aprobado 2 o más materias, que sería más o menos un equivalente a los regulares, ¿no? Que la regularidad puede tener otros vericuetos, otros itinerarios. Pero entonces, bueno, es un indicador importante. Es un indicador del cual se habló también hace poco, esas miradas eficientistas sobre la universidad se la habían agarrado con este número. Y bueno, sí, tenemos un problema. Si tenemos un porcentaje que aprobó menos de 2 materias, tenemos un problema. Yo creo que la responsabilidad institucional es reconocer el problema y ver qué podemos hacer. Eso es lo que llamamos políticas de trayectoria, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que les comenté el otro día, la cantidad de ingresantes por carrera pensado para las primeras 50 carreras. Esto lo hicimos porque un objetivo para hacer el anuario fue también tener a mano la información que todo el tiempo nos preguntan. Cada 2 por 3 nos llaman de una radio y nos preguntan a ver en qué carreras se anotan más personas, porque un diario quiere publicar que la gente se anota siempre en las mismas carreras, porque es como un berretín que tienen algunos medios o algunos diarios de decir, bueno, ves que siempre, y bueno, sí, hay carreras que tienen números muy altos y carreras que van bajando. Acá también este cuadro se puede leer con distintas intencionalidades. Para mí es simplemente descriptivo. Si siguen de las 50 a las 163 titulaciones, o bueno, menos las que tienen inscritos, vamos a llegar a carreras que tienen muy pocos ingresantes, ¿no? Y ahí viene otra vez, ¿qué mirada le aplico? Le aplico la mirada de la universidad como bien social, como una institución que tiene la responsabilidad de conservar todas las posibilidades de formación universitaria, aunque tengan poco ingreso, o lo miro con un criterio puramente eficientista. Entonces digo, ¿para qué voy a tener una carrera que tiene 20 ingresantes? Son 2 miradas distintas, ¿no? Yo me inclino todo el tiempo por la primera, porque creo que la universidad pública es la única que puede justamente ocuparse de que todas las profesiones tengan un lugar como posibilidad de formación, aunque haya pocos inscritos. A partir de ahí puedo tener políticas para fomentar la inscripción en carreras que tienen pocos inscritos. Las facultades hacen mucho por eso, porque para las facultades que tienen carreras chicas es un gran desafío cómo hacer para tener más inscritos, porque bueno, es una inquietud tener una carrera con pocos inscritos, no lo voy a negar, ¿no? Pero me parece que hay que tener una mirada prudente respecto a eso. También, digamos, tratar de que, bueno, yo creo que ya voy. Dicho esto que estoy diciendo, que la universidad tiene que garantizar, que es mi opinión por lo menos, todas las ramas del conocimiento como posibilidad de acceso a una carrera de formación universitaria. También es cierto que, dicho esto, podemos tener políticas para fomentar determinadas carreras. No niego tener
políticas para fomentar carreras que por H o por B consideramos estratégicas. Esto puede ser, por ejemplo, una política regional. Podemos tener políticas en universidades de distintas regiones que digan, bueno, vamos a fomentar esta carrera porque es muy importante en este momento para esta región. Yo admito y estoy muy de acuerdo con esas políticas siempre y cuando lo mire desde esta concepción más abarcadora e inclusiva de que todas las carreras está bien que estén contempladas como posibilidades de formación. Sí. Sí, me parece también no pensar que una carrera tenga pocos ingresantes o pocos estudiantes es peor que una carrera que tenga, por ejemplo, como la carrera de medicina, 140 estudiantes, donde también no tienen capacidad de edilicia y muy probablemente poca capacidad de equipo docente para poder atender la cantidad de estudiantes que tienen constantemente, como que un extremo y otro, creo que por ahí no pueden ser buenos, y digo, también de qué forma la universidad o como universidad damos respuesta a eso, porque la calidad y la excelencia en la enseñanza no se da solamente por si tengo más o menos inscritos en mi carrera o estudiantes circulando, sino bueno, en cómo poder acompañar esa trayectoria. Sí. Bueno, justamente la postura que yo estoy tratando de desarrollar es que a mí por lo menos me parece bien tener muchos estudiantes que se distribuyan lo mejor posible, ¿no? No me parece mal que haya muchos ingresantes a medicina ni a cualquier carrera. Es cierto que tenemos que garantizar la calidad y eso es a lo que apuntamos todo el tiempo, pero con los estudiantes adentro, no buscando la calidad bajando el ingreso, ¿no? Que es la primera tentación. La primera tentación es decir, bueno, para poder tener calidad tengo que tener menos gente porque no me dan infraestructura. No, yo creo que hay que garantizar todas las condiciones, entre ellas estas políticas de trayectorias que estoy empezando a presentar. Pero bueno, acá tenemos esto discriminado por la cantidad de materias. Tenemos 56% son los estudiantes que aprueban 2 o más materias, 76% son los estudiantes que aprueban 1 o más. Lo importante es que eso lo sabemos, no es que es un agujero negro la universidad, sabemos exactamente cuántos son. Y bueno, esto es un esquema de tramos. Acá tenemos un dato que también es interesante, que es cuántos estudiantes permanecen después del primer año, ¿no? Fíjense que de 32.859 estudiantes ingresantes en el ciclo 2023, tuvimos 25.526 reinscriptos. El 78% de los estudiantes que ingresaron estaban activos en el ciclo lectivo siguiente. Eso es una tasa de permanencia del primero al segundo año que me parece significativa y que no parece tan menor para el caso de la Universidad de La Plata. Por supuesto que ese 78% incluye personas que no han aprobado ninguna materia, por lo que vimos recién. Pero bueno, están ahí, ¿no? Entonces, ese es otro número que también es importante poder promover, porque también cuando se usaba el presupuesto normativo, como le llaman, ese era uno de los criterios para darle más presupuesto a la universidad, que tuviera una mayor tasa de permanencia en el primer año. Caracterización, acá me meto un poquito con lo que llamo la caracterización sociodemográfica, en términos de género, femenino, masculino, no binario, tanto en total de estudiantes como en ingresantes como en egresados. Eso lo podemos ver mejor en algunos gráficos. Este es un gráfico que lo hacemos porque es un dato que puede tener un particular interés, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en la universidad, por lo menos en la universidad pública? Bueno, en general, fíjense que son
mayoría en términos relativos en la Universidad de La Plata, tanto como estudiantes, el 59% son mujeres, como ingresantes el 58%, y les va un poquito mejor en el egreso, el 61% de el egreso de mujeres, pero fíjense cómo hay una diferencia significativa según las facultades, ¿no? Hay facultades más feminizadas, podríamos decir, que otras, y viceversa, según tradiciones y otro montón de cuestiones. Bueno, esto es un dato que me parece interesante tenerlo a mano. Acá lo tenemos resumido, la tasa de participación de mujeres. El rango de edad, que yo les decía el otro día, cuál es el promedio o la mediana de edad de los estudiantes. Nuestro promedio de edad es de 26 años. Entre los ingresantes, este es un dato importante porque sabemos que hay una cantidad importante de ingresantes que no vienen de la franja etaria que suele esperarse, que es la que recién termina el colegio secundario, ¿no? De 17 a 20 años. Hay una cantidad muy fuerte de ingresantes que ingresan con mayor edad a la universidad. Lo mismo para los egresados, para la distribución según edad. Este me parece que es un dato interesante que tiene que ver con la caracterización. ¿Qué cantidad de estudiantes, de ingresantes, de estudiantes, de egresados, provienen de hogares que no tienen experiencia universitaria previa o que tienen una experiencia universitaria incompleta? Este es un dato precario porque no es fácil de tenerlo con plena precisión. Depende de lo que los estudiantes cargaron cuando se anotaron en el CIU Guaraní, y ese dato a veces no se carga bien, pero bueno, es una aproximación. Y es un dato interesante porque, bueno, por lo que decía al principio, ¿en qué medida? No es lo mismo hablar de esto que hablar de sectores vulnerables o de pobreza, pero es una aproximación. Es una aproximación a la idea de la universidad como una posible vía de mejoramiento, de ascenso social, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llegar a ser primera generación universitaria, ¿no? Obtener un título universitario por primera vez en su familia, o por lo menos en relación a padre y madre, porque el dato que tenemos acá es de padre y madre. Obviamente podemos tener saltos donde había un abuelo universitario, los padres no, pero bueno, no lo podemos manejar eso, ¿no? Por eso digo, es un cuadro aproximado, pero fíjense que tenemos un 53% de estudiantes que vienen de hogares que no tienen experiencia universitaria. Un 56% de los ingresantes y un 41% de los egresados serían primera generación universitaria, en sentido estricto. Incluso el año pasado lo calculamos para el universo de egresados distinguidos, los que salieron con los mejores promedios, y nos dio también alrededor de un 40% de egresados distinguidos que eran primera generación universitaria. Ese es un dato para mí muy significativo, en general conmovedor, ¿no? Cuando vemos ese salto que pueden dar las familias. En las marchas universitarias habrán visto, eso se tematiza mucho, ¿no? La profesión de los padres o la ocupación de los padres no universitarios y el hijo o la hija universitario. Bueno, es un dato, bueno, ahí lo tenemos en otro tipo de gráfico. El famoso dato de extranjeros, no me quiero meter otra vez en el barro pero les quería mostrar que hicimos un ejercicio. Este es el dato según nacionalidad, otra vez según la nacionalidad que pone el estudiante y que más o menos podemos constatar. Tendríamos un 13% de estudiantes extranjeros, que es mayor en la cantidad de ingresantes, estarían ingresando un 18%
pero fíjense que los porcentajes mayores están en algunas facultades, no en la mayoría, y el porcentaje de extranjeros baja muchísimo en la cantidad de egresados. Quiere decir que hay algo también ahí, ¿no? Los extranjeros son muchos en el ingreso, alrededor de un 18%, pero después se van quedando por ahí con mayor magnitud que el conjunto de los estudiantes. Perdón. Sí. Me quedé en el punto anterior, que ya creo que sí, que es conmovedor, pero me acordaba de lo que dije al principio sobre el paradigma de ¿Por qué no podemos inaugurar el micrófono? Me quedé pensando en el punto anterior que decía que el tema de la familia universitaria o no, y me acordaba de lo que había dicho al principio sobre el paradigma de la empleada doméstica, de los privilegios del estudiante versus la empleada doméstica. Me parece que eso refuta ese punto, porque si vemos que hay 41% de egresados, o sea, ahí estamos viendo que en realidad no hay ese paradigma no sé, racional, es falaz, porque en realidad no es una mirada endógena cuando la universidad piensa, o cuando la comunidad universitaria piensa en el comedor, en el boleto, no, sí. Porque en realidad lo que estamos nosotros, o sea, si lo miramos o tenemos una mirada correcta o más correcta, digamos, nosotros también estamos mirando a esa familia de la empleada doméstica porque estamos pensando en el hijo también en la empleada doméstica, ¿no es cierto? Porque si miramos también esa tabla que mostraste de las edades, ¿no? También estamos pensando en esa comunidad, en esa parte de la sociedad que accede a la universidad. Entonces, no es el estudiante versus el trabajador, sino que es el trabajador en la universidad. Sí. Bueno, está muy bien, sí, yo creo que tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos que ver el vaso lleno, medio lleno y medio vacío. Tenemos una deuda con los sectores populares, en el sentido, no una deuda de la universidad, pero queremos que haya más, pero hay un porcentaje significativo de personas que, por lo menos, medidas por la experiencia universitaria de los padres, llegan a la universidad con una expectativa que puede cumplirse en un 40% de lo que solemos llamar ascenso social, ¿no? Que es una expresión que a mí no me gusta mucho, porque yo preferiría que no hubiera necesidad de ascenso social, pero ahí me meto ya en un berenjenal. Pero bueno, dado que tenemos sociedades muy desiguales, que haya posibilidad de ascenso, de mejorar situaciones a través de la universidad, es algo muy importante, y la universidad pública, con los datos, muestra que efectivamente lo está haciendo. Por lo tanto, como vos bien decías, el comedor tiene sentido, entre otras políticas de bienestar, ¿no? Bueno, ahí lo que les queríamos mostrar simplemente es algo que creamos, por no decir inventamos el año pasado. Es una aproximación a cuántos son los estudiantes extranjeros que son extranjeros que vinieron ahora a estudiar. Porque, cuidado, en el cuadro anterior lo que tenemos son la cantidad de extranjeros por nacionalidad, pero hay muchas personas que están en el país hace muchos años. Entonces, ¿cuál es el dato ahí? No es que vinieron extranjeros a estudiar, son extranjeros o extranjeras que viven acá, ¿no? Entonces ahí el panorama es otro. No hay una diferencia sustantiva con la persona que es argentina o que se naturalizó. Entonces, tratamos de medir cuál es la cantidad de personas que vienen cada año para estudiar, ¿no? Que vienen a estudiar a un país que es único en América Latina desde el punto de vista de las condiciones de ingreso irrestricto y gratuito. Eso es único prácticamente en América Latina, y entonces se busca eso, además de la calidad. Bueno,
lo hacemos con la figura del estudiante internacional y lo medimos buscando dónde terminó el colegio secundario. Es otra vez un recurso que utilizamos, una aproximación. Si la persona terminó el secundario en otro país es porque está viniendo a estudiar ahora a la Argentina. Es una manera de buscar ese otro número y, bueno, no sé si tengo, pero bueno, obviamente la cantidad es menor, ¿no? La cantidad de estudiantes internacionales es menor respecto a la cantidad de extranjeros en general por nacionalidad. Bueno, tenemos los países. Hoy está ganando Ecuador, hace unos años ganaba Brasil, ¿no? Para Brasil hubo un cambio que se introdujo hace unos años, que es que empezamos a exigir un examen de conocimiento de español, que afectó particularmente a Brasil, que era el que proveía de mayor cantidad de ingresantes que no tenían el español como idioma nativo. Lo tuvimos que hacer porque era realmente un problema práctico para todo el mundo tener estudiantes que no hablaban español. Era realmente bueno. Entonces ahí sí se puso un límite y tienen que venir con un certificado de lengua española. Bueno, después tenemos la procedencia de los argentinos, no me voy a detener mucho más porque quiero ir a otros temas. Predomina obviamente el Gran La Plata, quizá más que en años anteriores o décadas anteriores, cada vez más. Porque es incómodo escuchar al profesor y el juicio por detrás. Sí, pero es incómodo escucharlo o intentar escucharlo y todo el juicio detrás. Bueno, cualquier comentario que quieran hacer, está el micrófono, lo sumamos. Pero bueno. Sí, en realidad me di cuenta que eran comentarios sobre este caso, pero bueno, está bien, entiendo que yo tengo también una sensibilidad al murmullo y al celular, como cualquier docente. Al celular parece que le vengo ganando un poco bastante y al murmullo en general creo que también, pero bueno, no canto victoria, porque falta un rato. Yo con Aníbal te consulto algo sencillo. Sí. ¿Estos cuadros están en algún lugar, en alguna página? Sí, hoy están en la página de transparencia de la UNLP. Hoy están ahí. Estamos preparándonos para poder, en realidad nosotros estamos un poquito atrás con nuestra propia página de la Secretaría Académica, no le hemos dado mucha bolilla, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a hacer, vamos a poner el anuario, pero estamos trabajando para poner la información del anuario en nuestra página de la Secretaría Académica de un modo más dinámico para poder buscar información. Ese es el paso que posiblemente en el año que viene lo tengamos disponible a partir de un programa que tenemos, que no se lo voy a mostrar porque es muy técnico, pero y además porque no estoy en la posición de jactarnos de lo que estamos haciendo, pero estamos orgullosos sí de tener un programa informático que se llama Piazza, que nos permite ofrecerle sobre todo a la gestión de la universidad y a todas las facultades ir a buscar información puntual. Todo esto que estamos viendo, las facultades pueden entrar al Piazza y pedirle información sobre egresos, sobre ingresos, sobre un montón de variables. Bueno, no sé si me queda alguna otra, bueno, los datos de la distribución dentro de la provincia, las series históricas, bueno, no me voy a meter ahí. Podemos seguir la evolución, por ejemplo, teníamos 17.000 ingresantes en 2008, tenemos 33.000 en 2024. Fíjense que ahí hay un salto que quizá tenga más que ver con el registro de los números, ¿no? De 25 a 31, pero si bien venimos creciendo, el número de ingresantes está más o menos estable, de ingresantes, que son los que completaron la documentación. Pero bueno, no es menor que con las dificultades socioeconómicas recientes, o no tanto,
el número de ingresos al menos se mantenga firme, ¿no? Pero bueno, no me meto más por ahora con los datos. ¿Cuáles serían entonces las políticas que llevamos adelante? ¿Dónde está? Bueno, ahora sí. ¿Qué estamos tratando de hacer en la UNLP para, entre otras cosas, mejorar estos indicadores que estuvimos revisando, que nos dejan bastante insatisfechos en general porque querríamos tener más egreso, más rendimiento académico? Llamamos rendimiento académico a tener más estudiantes que aprueban materias, 2 o más materias. Entonces, nosotros venimos trabajando hace mucho en políticas para mejorar las trayectorias estudiantiles. En la clase pasada hablábamos del SACAU, la creación del Sistema Argentino de Créditos, y yo les hablaba de las promesas del SACAU, lo que se espera del SACAU. Bueno, en realidad, desde la UNLP venimos buscando algunas de esas promesas desde antes, sin créditos, ¿no? A través de políticas de trayectorias. Entonces, la idea es qué podemos hacer desde y en la UNLP para lograr más rendimiento académico, más permanencia y, consecuentemente, más egreso de estudiantes con títulos habilitantes de grado y pregrado. Le fuimos llamando a esto, desde hace un par de años, plan más egreso, como síntesis, ¿no? El objetivo es tener más egreso. A propósito, no dice más egresados o egresades o egresadas, dice más egreso porque hay un matiz que ahora por ahí lo voy a marcar después, tener más posibilidades de egreso para las personas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo que podemos agrupar nuestras políticas en 3 grandes grupos de políticas. Uno es el PRAE, que en realidad se llama Programa de Rendimiento Académico y Egreso, que fue creado en 2018 a partir de una iniciativa de Fernando Tauber, que cuando asume como presidente en 2018, él decide poner las políticas de egreso en el centro de las políticas de la universidad. Y ahí entonces creamos este programa que, como vamos a ver enseguida, consiste en tratar de promover en las facultades estrategias específicas para promover la aprobación de materias y el egreso, que son propuestas por las facultades y financiadas por la UNLP. Esta es una política con financiamiento. La política consiste en que las facultades proponen a la Secretaría Académica determinadas estrategias que ahora voy a detallar y la Secretaría Académica tramita el financiamiento de esas estrategias. Desde 2018 la universidad destina un renglón de su presupuesto que ha crecido mucho a pesar de las dificultades presupuestarias para las políticas de egreso. Esa es una parte. La otra tiene que ver con modificar prácticas, después me meto con eso, y la tercera tiene que ver con algo que ya vimos en la clase anterior, que es crear nuevas posibilidades de titulaciones. Si vamos al PRAE específicamente, podemos también dividirlo en 2 grandes conjuntos de estrategias. Uno es más clásico, acá no inventamos nada, simplemente le empezamos a dar más vuelo o a encontrarle variantes, que es lo que yo llamaría tutorías y apoyos a las trayectorias, distintos tipos de tutorías. Y otro, que tampoco era una gran novedad, pero donde sí le pusimos un énfasis particular, es en introducir cursadas y modos de evaluación que llamamos especiales. Todas estas palabras las fuimos modificando en la medida en que avanzábamos con las políticas. Lo primero que hicimos fue hablar de, por ejemplo, cursadas de verano.
Lo que parecía novedoso era, bueno, tengamos más cursadas de verano. Pero como en realidad tenemos cursadas en verano, en primavera, en invierno, que son cursadas adicionales a las cursadas normales, entonces estamos hablando ahora de cursadas especiales, no son solamente en verano, son oportunidades extra de cursar y aprobar materias, ¿no? A eso nos referimos. Bueno, acá no me voy a poner a leer, ni mucho menos, esto lo van a tener en el campus, pero tenemos distintos tipos de tutoría. Las más clásicas son estas de primer año, que apuntan a retener en el tramo inicial, que buscan, que son una prolongación de las políticas de ingresos, si ustedes quieren, buscan acompañar a los estudiantes en términos generales durante el primer año, ver qué problemas tienen, ver cómo los podemos ayudar. Nosotros en realidad tratamos de fomentar también otros tipos de tutorías que sean tutorías especiales por materias, donde haya tutores que pueden ser pares, estudiantes avanzados o personas graduadas que ejerzan tutorías más específicas, que acompañen en una materia determinada a ayudar a los estudiantes a resolver los problemas particulares de esas materias, ¿no? Y ahí sí creo que es donde hay más posibilidades de innovar. También tenemos tutorías pensadas para los tramos intermedios de las carreras. Esto es importante porque buena parte de los problemas de las trayectorias no los tenemos necesariamente en el primer año, sino en el medio. Tenemos muchos estudiantes que dejan en tercero, que dejan en cuarto, y ahí podrían servir las tutorías para requisitos para los tramos intermedios. Y esta otra tutoría, que la llamamos así porque son en realidad tutorías y apoyos, sí. ¿Puede consultar las tutorías son cargos docentes? No. Está bien la pregunta, no. No son cargos docentes, son personas que en general, si forman parte del TRAE, cobran una X cantidad de dinero, pero como tutores. No tienen cargos. No son cargos porque eso requeriría algo que no tenemos. Si algo no tenemos en los últimos años es la posibilidad de incrementar cargos en función de las necesidades, ¿no? En realidad, algunas de estas tutorías podrían ser llevadas adelante por docentes con mayor dedicación. Pero, como eso es limitado, en algunos casos sí ocurre, nosotros reforzamos con tutorías. Les pagamos a tutores, a estudiantes avanzados o graduados, una cantidad que es baja, no podemos pagar mucho, para que al menos tengan una remuneración por cumplir esa función. Y estas son las tutorías de egreso, que en realidad vienen de antes, por lo menos de 2011, que, como creo que ya les conté en otra clase, consisten en identificar a la población que llegó al 80% de la carrera, que en algunas carreras, en algunos momentos, es un número significativo. Entonces, la idea es llamarlos por teléfono, buscarlos y ver cómo los podemos ayudar para que terminen. Y eso, cada facultad tiene distintos tipos de estrategias para atraer a esas personas que muchas veces manifiestan sorpresa, para bien, de que de su propia universidad los esté yendo a buscar, ¿no? Es muy celebrado en muchos casos que mi universidad me venga a buscar porque descubrió que yo no terminé la carrera habiendo llegado al 80%. Acá tratamos de poner consignas. Vieron que cuando uno se mete con llevar adelante políticas, tiene la tentación de ponerle nombre para que se difundan, para que se instalen, o de tener consignas. Bueno, no somos mucho de eso, pero acá le pusimos 80 y 100. La idea es, si llegaste al 80% de la carrera, tenés que llegar al 100. No puede ser. Pero bueno, más o menos la vamos remando. Bueno,
cursadas especiales. Cursadas especiales quiere decir, o evaluaciones especiales o alternativas, quiere decir darle a los estudiantes más oportunidades de cursar una materia o de aprobarla. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, redictando una materia en el otro cuatrimestre. Retomando la pregunta del compañero, ¿con cargos? No, justamente el PRAE lo que hace es pagarle un plus a los docentes para que puedan dictar la materia en otro semestre, ¿no? Es un plus que le pagamos a los docentes junto con el sueldo, que no equivale a duplicar el sueldo, sino a justamente pagar un plus para que puedan dictar la materia en otro cuatrimestre, o por ejemplo, una cosa que fue surgiendo al calor del PRAE, que no la conocíamos y que fue surgiendo, sí. No, ¿qué criterio utiliza, por ejemplo, en la opción anterior, la de Estado, para seleccionar las materias a compensación? No, eso lo deciden las facultades. Para todo esto, de todo esto que estoy hablando, las facultades nos mandan a la Secretaría Académica una propuesta. Bueno, voy a redictar esta materia del primer año para que los estudiantes que no la cursaron en el primer semestre la cursen en el segundo. Me hacen la propuesta, si está bien formulada, la remuneramos. Estos cursos comprimidos o trayectos para aprobar materias, esto sí ha sido una novedad. Varias facultades empezaron a implementar cursos para personas que habían cursado una materia, pero que no daban el final, que es un problema, ¿no? Hay estudiantes que cursaron, aprobaron la cursada, pero no rinden. Bueno, lo que hacen varias facultades es montarles un curso comprimido para que aprueben. No es toda la materia, sino unas clases, que pueden ser 4 o 8 clases según el caso, hay ejemplos diversos, donde además por ahí los van evaluando durante un mes o 2 meses. Y si van cumpliendo las evaluaciones, terminan aprobando la materia. Sería otra forma de evaluar, otra forma de aprobar la materia, alternativa a la común, que es cursar y rendir en soledad el examen final, digamos, ¿no? Bueno, ahora andá y rendí. O, por ejemplo, cursos intensivos de preparación para el examen final, sobre todo en materias de primer año puede tener sentido. Acompañar al estudiante a ayudarlo a preparar el examen final, que es algo que a veces cuesta mucho abordar. Bueno, sí. No, hoy por hoy las 17 facultades, alguna participación en el PRAE tienen, algunas más, otras menos, y cada facultad prioriza unas estrategias sobre otras. Algunas tienen todas, hacen tutorías, hacen redictados, hacen cursadas especiales, tienen programas de egreso, y otras tienen algunas. Eso es decisión de las facultades. Ahora voy a retomar eso, pero con esto termino con el PRAE. Acá están sintetizados todo lo que dije en los tipos de tutorías y los tipos de cursadas, trayectos o evaluaciones especiales. La idea, lo que nosotros proponemos como ideal, es que cada facultad tenga un proyecto en relación a lo que decía ella, que no sean estrategias aisladas. Bueno, hoy te pido para tutorías de egreso y mañana te pido tutorías de primer año. La idea es que cada facultad tenga un proyecto integral donde dice, bueno, mis problemas están distribuidos en tales y tales momentos, los voy a encarar a todos a través de algún tipo de estrategia. En relación a lo que se planteaba recién, una pregunta interesante para hacerse es, bueno, en relación a lo que decíamos en la primera clase, ¿cómo surgió esta política? Y es una política que se impuso desde algún lugar. Bueno, en el caso de la ONLP, no. Es una política que para mí es muy sui generis, en el sentido de que se lanzó, como dije hoy, desde 2018,
tener políticas de trayectorias estudiantiles para promover la permanencia del egreso y proponerle a las facultades que lo hagan. Y eso generó mucho consenso y a partir de ahí las 17 facultades se sumaron. Claro, financiamiento mediante, porque vos no le podés pedir a la gente que haga todo esto gratis. Entonces, habiendo financiamiento, pero también habiendo consenso de que esto es una política que queremos tener. No es una política que hayamos impuesto, sino que se fue generando de manera consensuada con las distintas facultades. Bueno, la otra política de la cual ya hablamos tiene que ver con ofrecer nuevas posibilidades de titulación. Por eso empezamos a hablar de más egreso. No solamente que de los que se inscriben a, no sé, sociología ingresen más, sino que también puedan egresar con un título intermedio, ¿no? Entonces, eso es más egreso en un sentido más amplio. Bueno, esto para redondear un poco en qué consisten las políticas de trayectorias. No sé si me queda algo. Bueno, acá traje de nuevo porque quería recuperar el panorama de titulaciones novedosas, ¿no? Títulos intermedios tenemos hace bastante tiempo, pero tenemos pocos, desde el 2000 en adelante, en distintas facultades. Ahora tenemos, como les dije el otro día, varias creaciones nuevas en algunas facultades, las que ya les comenté, y tenemos las tecnicaturas, que no son títulos intermedios, sino carreras de entidad propia donde podés anotar para ingresar en primer año, que yo quería retomar, porque si ustedes miran, vamos a ver que en los últimos años se crearon muchas carreras en la UNLP, la mayoría tecnicaturas. Un ejercicio interesante que, bueno, se ha hecho, Silvina ha trabajado sobre esto, por ejemplo, es ver con qué criterios se han creado carreras nuevas, ¿no? ¿Qué carreras tiene que crear una universidad y para qué? Bueno, en la Universidad de La Plata los criterios son diversos. Me interesa rescatar eso porque no es solamente el criterio clásico del mercado, que me dice, bueno, hay mercado para tal título, creo una carrera. Esa es la perspectiva más centrada en el individuo, ¿no? Que, bueno, puede tener algún sentido, pero que no es la que... Muchas de estas carreras tienen que ver con que las facultades identificaron zonas en las cuales hacía falta formación universitaria. Pero desde la mirada de la facultad, no porque eso estuviera instalado en la sociedad diciendo, che, quiero técnicos universitarios en gestión comunitaria del riesgo. Eso no existía. Lo crea una facultad porque cree que la facultad puede generar profesionales que ayuden a las comunidades a tramitar los riesgos sociales que las atraviesan o los riesgos de todo tipo que las atraviesan. Lo mismo pasa con algunas, comunicación pública y política, o música popular, o cultivos protegidos y ambientes controlados. Son carreras que a veces es un mix. Bueno, se identifica una necesidad, pero también la propia universidad está generando nuevas opciones de formación, ¿no? Desde una mirada crítica, desde una mirada propositiva, desde una mirada que no está pensando en que al individuo le vaya mejor en el mercado, sino que la sociedad tenga más profesiones útiles para la sociedad que forma la universidad pública. Bueno,
¿Estas parece- tecnicaturas están todos los años disponibles para...? En la mayoría sí. Hay algunas que no, que son a corte cerrada, como las de odontología, que se han estado abriendo cada 2 años, pero la mayoría se han abierto y están abiertas cada año. Bueno, creo que voy a ir cerrando con los temas. No sé si tiene alguna otra pregunta o comentario que hacer. Si no, yo iría cerrando y si les parece, pasamos a mostrarles las consignas para la evaluación final. ¿Sí? ¿Les interesa? Bueno, primero, una cosa fundamental. Primero, vieron que cuando nos dan una consigna para hacer algo, uno tendría la expectativa de que lo que hace la mayoría de las personas es leerla, la consigna. A mí me parece que a veces hacemos al revés. No la leemos, o la leemos en diagonal y no leemos partes fundamentales. Así que parto de una cosa fundamental. Nosotros les vamos a dar 4 consignas para que elijan una. ¿Está claro? O sea, ustedes tienen que hacer una. ¿Cuántas tienen que hacer? Una. Bien. ¿Está claro? Digo porque siempre hago esto yo en general cuando evalúo y me ha pasado que los estudiantes me hacen las 4. Y eso supongo que no les va a pasar, pero bueno, por las dudas. Entonces, le damos 4 y ustedes eligen una. Primero, algunas condiciones generales para las 4 consignas. Después algunas condiciones están repetidas en cada una. Bueno, esto ya lo dije, podrán realizarse en diferentes opciones, de las cuales deberán elegir una y desarrollarla según lo solicitado en la consigna. El objetivo general es que los cursantes puedan recuperar los debates suscitados a lo largo de las clases y ofrecidos en la bibliografía de referencia del seminario, apropiándose de ellos de manera crítica y fundamentada. Lo pueden hacer, no sé por qué. Lo pueden hacer de manera individual o en grupos de hasta 3 integrantes. ¿Sí? No más de 3. Y no menos de 1. Le pusimos como fecha límite 28 de noviembre, pero no sé cómo se están manejando con las fechas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. 28 de noviembre, a través de aulas web, nosotros le vamos a dejar esto mañana a través del aula web. Ya deben saber cómo se hace, se meten ahí, la bajan y luego cuando la quieren entregar, la suben. Pueden entregarla en cualquier momento, A partir de hoy, cuando quieran, la suben. La fecha límite es el 28 de noviembre. Bueno, se las muestro más o menos rápido. La consigna 1 en realidad es la más general de todas y es la más abierta. Elaborar un ensayo en el que se vinculen de manera fundada al menos 2 aportes del seminario con el tema de interés del trabajo final integrador de la carrera. O sea, lo que ustedes quieran. Con esta consigna tienen mucha libertad para aprovechar esta evaluación para algo que les sirva para el trabajo integrador final. Lo que pasa es que requiere más inventiva o más imaginación, pero bueno, para mucha gente puede resultar útil, capaz que ya han estado pensando, bueno, la idea es que vinculen al menos 2 aportes del seminario, las cosas que dimos en las 4 clases, con el tema de interés de cada trabajo final integrador. A continuación les ofrecemos algunas orientaciones
Cada consigna tiene alguna orientación, en este caso, que introduzcan el trabajo por una breve presentación del área, servicio o ámbito de trabajo y unidad académica o dependencias donde cada quien se desempeña. Puede sumar a la caracterización su antigüedad en el cargo, su función, entre otros datos que den contexto a dicha presentación. Es algo que pueden arrancar un poco presentándose para que se entienda desde qué lugar están haciendo este tipo de evaluación. Presentar brevemente el tema de interés en que se encuentran trabajando en el trabajo final integrador y luego explicitar y poner en diálogo las herramientas analíticas que el seminario les aportó, espero que les haya aportado algo, para pensar y o justificar su TFI. Puede ser mediante un concepto, una discusión que desconocían, una pregunta que los movilizó y que les sirve para pensar el trabajo integrador final. Esta es la más genérica, cancha grande, para que, digamos, hágase su propia consigna. Sería esta, dicho de alguna manera. Aspectos formales, esto último lo repetimos en cada consigna para facilitar a ustedes, para que no tengan que ir al principio a ver cuántas páginas, etc. Se espera que el trabajo final dé cuenta de un ensayo coherente y justificado sobre aportes del seminario les ofreció en su trayecto formativo. Para ello deberán recuperar al menos 2 ideas, conceptos o debates trabajados en las clases y someterlos a revisión y a discusión. Bueno, acá repetimos un poco. Siempre estamos trabajando con 2 ideas. En todas las consignas, sacar 2 ideas del seminario y vincularlas con algo, sí. No, lo único que estoy viendo que dice formato Word, pero el archivo no admite Word, admite PDF, el aula web, que es donde tenemos que subir cada Sí, para nosotros es importante que sea en Word para poder hacer la devolución, porque es más difícil intervenir en el PDF. Así que la verdad que nosotros preferimos que lo hagan en Word. Mínimo de 2, máximo de 4 carillas, mínimo 2, bastante, máximo de 4, y les pedimos que respeten cómo nombrar el archivo, porque a nosotros nos sirve para ordenar los trabajos que recibimos. Apellido, trabajo seminario, no sé, Pérez, trabajo seminario. Si son 3, Pérez, González, Ramírez, trabajo seminario. Si son 2, lo mismo. Esa es la forma de rotular el archivo. Es algo que es de utilidad para nosotros como quienes lo vamos a bajar y analizar. Les ponemos ahí fuente Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,5. Más que nada porque siempre nos preguntan, entonces hay que poner algo. Tampoco nos vamos a estar fijando si era Times New Roman o Aptos Narrow o lo que sea. Pero bueno. Opción 2. Es parecida, pero un poco más acotada. Realizar un análisis de una política educativa vinculada o desarrollada por la unidad académica o dependencia donde están ustedes, recuperando explícitamente aportes del seminario de manera fundada. Puede tratarse de una política o programa en curso que haya finalizado recientemente o en donde hayan tenido participación directa en alguna de sus etapas. Algunas orientaciones, bueno, otra vez introducir el trabajo con una breve presentación de dónde están trabajando ustedes, presentar la política educativa objeto de análisis, cuándo surge, a qué problemática pretende dar respuesta, quiénes formarán parte de su diseño y o desarrollo, qué áreas institucionales. Pueden incluir referencias, citas valiéndose de información institucional pública que contribuya a situar el alcance y características de la política o programa. Es decir, ahí pueden elegir una política educativa del lugar donde ustedes trabajan y analizarla a partir de lo que vimos en el seminario. Esa es la idea. Elegir una política y analizarla. Analizar la política a partir de herramientas analíticas. Otra vez puede ser mediante un concepto, una discusión que desconocía, una pregunta que les movilizó, ofrecida por el seminario.
explicitando en qué medida los debates o conceptos trabajados permitieron comprender su sentido institucional, su relevancia o la complejidad que lo atraviesa. Para elaborar este análisis, pueden, si quieren, recuperar las preguntas disparadoras presentadas en la clase 1, qué políticas educativas tenemos o queremos, para quiénes, en qué condiciones, entre otras. Bueno, y después los aspectos formales son los mismos. Opción 3, esta por ahí es diferente. No sé si se acuerdan que en la primera clase, no, ¿dónde está? Que los habíamos llamado ideas sueltas, pero ahí está. Ahora las llamamos afirmaciones circulantes, cosas que se dicen. Podría ser, no sé, en la UNLP andan diciendo, ¿vieron cómo? Afirmaciones circulantes pueden elegir un par y analizarlas a partir de lo que vimos en el seminario. Esta para mí sería una consigna muy vinculada al seminario, porque tiene que ver con lo que yo decía hasta hace un ratito. ¿Desde qué lugar leemos lo que se dice? ¿No? ¿Desde qué paradigma, desde qué concepción ideológica analizamos o decimos alguna de estas cosas, ¿no? Si decimos que la universidad debe ser gratuita para todos, o si decimos que hay carreras que son ineficientes, o que los graduados tienen que devolver algo por el beneficio que recibieron, esa afirmación se entiende que se refiere a devolver plata, ¿no? Se supone que todos devolvemos a la sociedad lo que aprendimos, pero yo creo que por definición, ¿no? Y obviamente con el mayor compromiso social posible. Pero la consigna se refiere a esa idea de que nosotros podríamos pagarle algo a la universidad una vez que nos recibimos. Si la quieren, analícenla, pero bueno, a la luz de lo que vimos, desde qué lugar eso podría tener sentido o no, desde qué concepción ideológica. Entonces, bueno, tomando estas u otras que ustedes quieran agregar, acá pueden tomar cualquier otra afirmación que hayan escuchado o que circule por los ámbitos de trabajo de ustedes. La idea es que la tomen y la analicen, retomar algunas de las afirmaciones circulantes discutidas en la clase 1 y, recuperando aportes del seminario, reconstruir al menos 3 argumentos que ayuden a problematizarla. La idea es problematizarla, no darla por sentada, decir, bueno, sí, no, decir, bueno, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Desde qué perspectiva me lo están diciendo? Y yo, ¿qué diría de cómo la problematizaría esa afirmación a partir de lo que trabajamos en el seminario o a partir de lo que ustedes quieran, ¿no? También pueden utilizar alguna idea o frase que circule o que hayan escuchado en su vida académica. Otra vez, introducir el trabajo desde el lugar donde ustedes están, seleccionar la afirmación circulante y explicitar los argumentos que posibiliten discutirla. La intención es que recuperen del seminario conceptos o debates que ayuden a complejizar esa idea de manera fundada y no necesariamente valorar su posicionamiento ante ella, aunque pueden hacerlo. No les pedimos que se posicionen, pero lo pueden hacer, ¿no? Están las dos opciones. Si no quieren meterse en opinar o valorar, pueden esquivarla y hacer una cosa más aséptica, pero si quieren opinar y jugarse por una opinión, lo pueden hacer. Nosotros no vamos a evaluar la opinión, vamos a evaluar el sustento, cómo esté redactado el trabajo, cómo esté fundamentado. Esto vale para las 4 consignas, ¿no? La evaluación va a ir a la coherencia, a cómo está argumentado cada trabajo. Claro, porque de hecho un ensayo nos plantea un poco eso, Sí, posicionarnos en un lugar y tal vez no decir si tenemos un concepto político partidario. No, eso no le interesa a nadie. Pero sí nos interesa. Si lo quieren decir no hay ningún problema, pero lo partidario no interesa acá. Sí interesa para mí la concepción
ideológico-política sobre la universidad. Y ahí para mí hay dos grandes universos de ideas. O pienso la universidad desde un paradigma social, la universidad como un derecho, como un bien social, como un bien público, que es un deber del Estado. Un poco eso lo pueden encontrar en los documentos de la clase 4, están en los escritos de Fernando Tauber, están en otro artículo que pusimos de Carlos Giordano y Glenda Morandi, que se llama Innovamos o Erramos. Está en los documentos de la Conferencia Regional sobre Educación Superior, el más clásico es el 2008. ¿Cómo pensamos la universidad en el marco de cómo pensamos la sociedad? Pensamos a la universidad como un bien público que, como decía hoy, cumple un montón de funciones, una de ellas siendo la enseñanza, pero no solo ella, y donde entonces el análisis de la universidad es por esa función social que cumple y que es valiosa por definición, y donde el gasto no es necesariamente un gasto que haya que medir en términos de eficiencia, porque si la universidad tiene que formar estudiantes de manera inclusiva y en todas las profesiones posibles, es imposible que sea 100% eficiente en el gasto. Se va a perder lo que llaman eficiencia porque los estudiantes dejan, porque hay deserción. Entonces eso es parte de la vida universitaria si la pensamos con este criterio social y de función pública de la universidad. El otro horizonte es pensarlo todo desde la formación universitaria como un bien privado que se apropia. Entonces, desde ahí empiezo a pensar, bueno, a ver, ¿cuánto me costó este estudiante que se recibió entre miles que ingresaron? Entonces depende de desde qué horizonte ideológico estoy mirando a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se pondría en juego en todas las consignas, pero por ahí particularmente en esta de las afirmaciones. Bueno, finalmente la cuarta es elija una clase. Como ven, es para que le entren por donde quieran a la evaluación final. Elija una clase de las que conformaron el seminario, recupera al menos un debate o discusión allí problematizados y justifiquen qué le aportó a su formación como trabajador o trabajadora de la UNDP. Si no les aportó nada, pueden decirlo y si está bien fundamentado, lo recontraprobamos. La elección podrá justificarse por tratarse de un debate desconocido, porque les ofrece una nueva forma de comprender una problemática educativa universitaria, o porque le resultó innovador o significativo el enfoque de la clase. La justificación deberá apoyarse en la bibliografía del seminario, y en realidad lo de la bibliografía vale para todas las consignas. Si recurren a la bibliografía, mejor, diría yo. Hay temas que se prestan más. La bibliografía que pusimos en el campus acompaña un poco lo que venimos diciendo en las clases, son cosas... Bibliografía es también la normativa, porque la normativa tiene fundamentos donde hay ideas sobre las políticas, ¿no? Bibliografía es también las placas estas donde también decimos cosas, ¿no? Bueno, orientaciones, introducir el trabajo, seleccione la clase, reconstruya de manera fundada el debate o discusión ahí suscitado y los aspectos formales. Bueno, estos serían las consignas. No sé si les parece bien, más o menos. ¿Creen que se las pueden encarar? Espero que sí, que puedan, que les sirvan las opciones para encarar la evaluación de la manera más productiva para ustedes. Yo tengo hasta ahí, diría vosotros, si quieren hacer una pregunta, ¿no?